En esta circunstancia, además, me parece que es importante señalar que había, digamos, una especie de temor general entre los mandatarios europeos por este asunto, ¿no? No había como un júbilo porque ese muro desapareciera. Había, en el caso de Mitterrand, de la Thatcher, severas dudas sobre el proceso, ¿no? La famosa frase de Renato Prodi: me gusta tanto Alemania que prefiero dos. El primer ministro italiano, entonces. Pero yo creo que hay otro aniversario también ocurrido el 9 de noviembre, pero mucho antes. Es el aniversario de la noche de los cuchillos largos, que se ha dado en llamar. Ocurrió el mismo día. Es decir, para ver la génesis del muro de Berlín, habría que ver también las razones por las cuales, o desde las cuales, se levantó ese muro. La primer semilla, el huevo de la serpiente, se puso mucho antes, y eso nació de la intolerancia y de la falta de conciencia. Es decir, muchos crímenes que ocurrieron en el siglo XX ocurrieron porque hubo gente que se cayó. Es decir, el vecino de un judío que sabía que, en fin, si se iba a su vecino, él probablemente podía acceder a esa propiedad. El resentido que no le habían dado un puesto en la orquesta sinfónica, en la filarmónica de Berlín. En fin, la gente, los intelectuales, que decidieron para salvar el pellejo, aunque como dice Bertolt Brecht, después vinieron también por mí, ¿no? Se callaron. Me parece que hay crímenes de conciencia que Alemania hoy en día todavía sigue pagando, como por ejemplo lo testimonia la obra de Günter Grass, ¿no? Sigue, todavía ayer se escuchaban esas opiniones de Günter Grass, que siempre se resistió a la reunificación alemana bajo el pretexto, bajo el argumento de que Alemania junta podía hacer renacer el espíritu totalitario de la época de Hitler. Bueno, es que el peligro durante todo el siglo XX no fue la URSS. O sea, el peligro histórico más importante fue el Reich, fue Alemania, ¿no? Desde la Prusia, o sea, desde Bismarck hasta Hitler, el peligro para sus vecinos fue la expansión de los dos alemanes. Entonces, cuando se critica un poco a la ligera la tímida oposición de Mitterrand o de Thatcher a la unificación, bueno, es lógico que los franceses y los británicos dijeran en un principio, bueno, ¿qué Alemania es, no? Es decir, el fenómeno de la URSS como enemiga de Occidente es muy nuestro por nuestra edad, pero es muy nuevo. El enemigo histórico de la generación de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos fue Prusia, fue Alemania, fue el Reich. Son dos guerras mundiales. La URSS no provocó ninguna. Finalmente no provocó ninguna, y los alemanes, tanto en la guerra germano-prusiana del 78, como en la Primera Guerra Mundial, como en la Segunda, fueron 3 guerras en menos de 50 años por la búsqueda de acomodo de Alemania. Sin querer decir con esto que los franceses y los británicos eran blancas palomas. Pero bueno, finalmente yo entiendo el temor tímido, porque fue muy tímido, finalmente lo firmaron y lo aplaudieron, tanto de Mitterrand y de Thatcher, que además eran de un signo político totalmente distinto, ¿no? Ayer leí una encuesta de cómo perciben los ciudadanos del antiguo bloque oriental, de Ucrania a Polonia o a la República Checa, cómo perciben la nueva situación. Los mismos de la República Democrática. Sí, incluyendo los antiguos alemanes democráticos. El 80% de los ciudadanos de aquellos países entonces se declaran hoy desencantados por los resultados de la libertad, digamos, ¿no? Es decir, aquella promesa de acceder a Occidente como quien accede al mundo de la cornucopia, desde luego que hoy en día es completamente
se muestra su lado contrario, ¿no? Y los alemanes del otro lado, los alemanes occidentales, ven hoy que la reconstrucción de la República Democrática Alemana y de los países del bloque socialista, del antiguo bloque socialista, le costó a sus finanzas un buen dinero. Este es un tema en sí mismo, o sea, el tema de los cómo de la unificación o de la reunificación, yo creo que es un tema en sí mismo, ¿no? Hay un impuesto todavía hoy en Alemania, un impuesto sobre todo para los ciudadanos de la antigua República Federal Alemana, que está destinado a la reconstrucción de Alemania. Los alemanes de hoy perciben que sus impuestos van a dar a carreteras o de Polonia, o de la República Checa, o de España, y a reconstruir las cenizas de la antigua República Democrática Alemana. De tal manera que muy pocos, a pesar de la gran fiesta de Berlín de ayer, se declaran realmente optimistas por los resultados de la reunificación. Respecto al desencanto, yo matizaría. Por supuesto hay un desencanto, pero no por el régimen anterior o por por el sistema político anterior, sino por ciertas cosas que había en la sociedad que les daba seguridad a las personas que estaban en estos regímenes. Ese desencanto yo pienso que tiene una raíz económica, ¿no?, antes que política. Hay cosas muy profundas. Por ejemplo, yo estuve en Rusia el año pasado y uno encuentra gente gente joven incluso, ¿no?, que no vivió todos estos aspectos del socialismo en la década de los 70 ni en los 80, pero que aún así tienen cierta nostalgia por algo, tal vez por algo perdido que no tienen en la misma manera en este momento. Por ejemplo, ciertas seguridades sociales, que sí las había, por ejemplo, en los antiguos países socialistas. El asunto de la salud, por ejemplo, ¿no?, la infraestructura en salud, el derecho a la salud, a la educación y todo esto, ¿no? La gente ahora, de todos estos países, la gente que recibió una formación, por ejemplo, de alto nivel, ¿sí?, ya no se queda en estos Son países. los dueños del Chelsea ahora. No, están trabajando con nosotros acá en Occidente, ¿no? Tienen muy buenas ubicaciones, hay científicos de primer nivel, ¿sí? Y si ellos se quedaran, por ejemplo, en Rusia o en Rumanía o en Bulgaria, recibirían $300, ¿no?, por su trabajo. Entonces, hay cosas que ellos recibieron de estos sistemas muy fuertes, como una educación muy importante, y sin embargo, ahora con los cambios no encuentran cómo ubicarse. Yo creo que el papel de Rusia en el futuro va a ser, bueno, ahora mismo, es muy importante. Hay que resaltar una cosa, que, por ejemplo, a diferencia de Ucrania, Rusia no ha reivindicado su derecho de acceder a la Unión Europea. Y me parece que esto tiene su razón. Rusia va a jugar un papel muy importante con China y entiende que el futuro del mundo no está en el Atlántico, sino en el Pacífico. De tal manera que el papel de China, Rusia y la India en 50 años, o probablemente en menos tiempo, va a ser primordial. Los Estados Unidos y la mayor parte de los países europeos me parece que están condenados a ser desplazados por las potencias emergentes. Nada más habría que resaltar que la importancia de estos países es que concentran probablemente la mitad de la población del mundo o más. Quizá aquí tenemos que hacer una pausa, pero este es un tema que has introducido, entre otro que estuvo por ahí señalado de manera muy importante. Hagamos un corte.